¿Está usted listo para entrar a la bolsa de valores? Y yo sentí decir sí. Lo que sí es saber cómo. Así que cuéntanos tú, Natalia, ¿qué tenemos que tener en cuenta antes de empezar a cotizar en la bolsa? Bueno, antes de empezar a hacer inversiones bursátiles, cierto que nosotros lo podemos ver como uno, compra de acciones, compra de ETFs, ¿cierto? Incluso hay fondos que te permiten tener también acceso a bonos corporativos, a bonos de gobierno. Y nosotros aquí siempre estamos hablando como de esas tres variables. ¿Qué pasa con las acciones? ¿Qué pasa con ETFs? ¿Qué pasa con bonos y hablamos de los bonos a 10 años, de los bonos del tesoro? Entonces, lo primero que quiero que tengas claro antes de empezar a invertir en un mercado de instrumentos de renta variable, como lo pueden ser las acciones, las ETFs, es que tengas claro que los mercados tienen volatilidades. Aquí siempre decimos, todo lo que sube tiene que caer y viceversa. Y es que eso es la volatilidad. Pero ojo, subidas y bajadas en los mercados no significan pérdidas o no significan ganancias hasta que tú no liquides tus opciones. Es decir, si tú sientes que tus acciones, si alguna vez ves que una acción está bajando, tú tienes acciones de esa compañía, por ejemplo, tú no haces efectiva una pérdida hasta que tú no sales de la posición, no haces una venta. Entonces, la volatilidad es necesaria en los mercados. Hoy estamos viendo unos mercados financieros, unos índices bursátiles en verde, es decir, creciendo. Y lo primero que quiero que tengas en cuenta en tu lista de qué cosas necesito tener en cuenta antes de empezar a invertir es el riesgo que estoy dispuesto a aceptar. Y no voy a llamar riesgo de pérdida, sino volatilidad, porque es verdad, hay unos sectores que son más volátiles que otros, llamémoslo el tema de tecnología. El tema de tecnología es un tema muy apetecido, pero uno tiene que tener estómago claro y horizonte temporal claro. ¿Cuánto tiempo tengo para ver crecer mi inversión? Para estar en un mercado que fluctúe de la noche a la mañana con gran agresividad, llamémoslo así. Pero ese tipo de decisiones, qué riesgo estoy dispuesto a aceptar, tener cuenta que el riesgo o la volatilidad no son malos, por el contrario, se necesita para que haya crecimiento, pero es bueno que empieces averiguando tu perfil de riesgo. ¿Cómo me doy cuenta cuál es mi perfil de riesgo? Muy sencillo, ve a Google, pon perfil de riesgo y te van a salir muchos formatos para que hagas una evaluación. Normalmente los perfiles más conocidos pueden ser un conservador, un agresivo, un moderado. Ubícate en cuál de esos tres tú estás más a gusto para que de alguna manera vayas seguro. No te vas a ir por la inversión, por la acción del momento, por la acción de moda. Te vas a ir de acuerdo a una estrategia que tú vayas a definir. Entonces quiero que tengas en cuenta cuál es tu riesgo y hay otras variables, el segundo punto que quiero mencionar aquí son variables que son importantísimas, incluso te voy a decir algo, más importantes que la rentabilidad. ¿No es lo más importante la rentabilidad en una inversión? No, yo siempre he dicho, la rentabilidad es la cereza del pastel. Es importante, pero más importante que eso es que tú puedas dormir bien, que tú te puedas sentir tranquilo, que tú tengas garantías que me protege mi inversión, cuánto tiempo voy a estar invertido, qué jurisdicción me cobija para mitigar riesgos, porque tiene que ver mucho el lugar donde esté domiciliado, la empresa con la que esté invirtiendo, las acciones o por qué medio de que esté invirtiendo, pues allí mismo se van a definir mis impuestos, se van a definir mis protecciones, se va a definir qué ley me cobija en caso de que haya un evento no deseado, una quiebra de una empresa, etcétera. Entonces, lo que quiero es que tengas muy claro antes de empezar a invertir esas variables de garantías, de jurisdicción, para definir tu protección de capital, para definir tu tema impositivo, qué beneficios o qué no beneficios tienes a la hora de pagar impuestos con ello. Y por supuesto, hay un tercero que debería ser el primero, pero que no quería empezar por allí porque podría sonar muy obvio y es, ¿para qué quiero esa inversión? Miren, ustedes creerán que es obvio esa pregunta, pero cada vez que yo llego a una sesión de planificación de inversiones es la primera pregunta que hago. Mucha gente no sabe responderla, mucha gente simplemente dice, yo quiero que mi capital crezca, yo quiero que mi capital me rinda, me dé unos rendimientos, yo quiero que a la gente que me dice que se doble, que se multiplique por dos en poco tiempo. Pero si tú no tienes claro para qué propósito estás haciendo esa inversión, pues nunca vas a encontrar el producto adecuado porque para poder nosotros definir cuál es el instrumento de inversión adecuado, y puede incluso que no sean los mercados financieros, puede que teniendo claro tu objetivo de inversión, que sea de aquí a 6 meses, no sea recomendable entrar en un mercado de rendimientos variables, por el contrario,
un mercado de rendimientos fijos. Entonces, lo primero, ¿qué quiero hacer con eso? ¿Para qué tiempo lo necesito? ¿Para qué momento de mi vida lo voy a usar? Y eso me da a definir el siguiente punto que quiero que consideres y efectivamente va a ser tu horizonte temporal. ¿Por cuánto tiempo? O sea, el qué quiero me da a definir por cuánto tiempo y esa definición de tiempo de maduración de tu inversión. Y eso definitivamente va a decirte, mira, vete por este tipo de instrumentos o coge esta línea o coge esta otra. ¿Por qué? Porque definitivamente cuando yo sé cuánto tiempo tengo, qué nivel de riesgo estoy dispuesto a aceptar, voy a encontrar el producto adecuado, el vehículo adecuado para que mi inversión crezca. Si yo no tengo claro eso, como dice el dicho, no todos los caminos conducen a Roma. Y eso es verdad en inversiones. Entonces quiero que definas tu para qué, tu para cuándo, y ahí vas a encontrar muchos productos. No funciona a la inversa. No existe un solo producto que sirva para todo. No es como funcionan los mercados. Y ten en cuenta estas variables, o sea, voy a hacerte como el cierre, quiero que tengas en cuenta, uno, qué riesgo estás dispuesto a aceptar, dos, que evalúes variables como garantías, jurisdicciones, beneficios tributarios, tres, ¿para qué lo quiero? ¿Cuál es el objetivo de esa inversión? Cuarto, ¿cuál es mi horizonte temporal? ¿Por cuánto tiempo estoy dispuesto a tener invertido ese capital? Y de esta manera, con esos cuatro sencillos puntos, vas a poder tener claro que cada propósito de inversión tiene ese producto adecuado, que la inversión no es un gasto, no quiero que lo veas como un gasto, lo veas como un ahorro. Riesgo en inversiones no es volatilidad, riesgo en inversiones es no tener claro el punto dos, cuáles son mis garantías, cuál es mi protección, cuál es la jurisdicción, porque la volatilidad hace parte del proceso y no es que estés perdiendo dinero. Entonces, cada vez que digas, no me gustan inversiones riesgosas, no me digas que son inversiones volátiles, que en un mercado financiero variable es necesario. Y por último, invertir lo que destines mes a mes para ello no se pierde. Ten en cuenta que eso no es un gasto que no lo vas a volver a ver. Es algo que se multiplica en el tiempo, que si lo haces con paciencia, con constancia, con claridad, con tranquilidad, perfectamente vas a poder lograr tu objetivo, pero que tienes que empezar lo antes posible. ¿Por qué? Porque, como a mí me gusta decir, el tiempo perdido lo cobran los santos y en inversiones sí que cuenta eso. Así que, Vanessa, ese es el tema de las variables que quiero que tengan en cuenta antes de empezar a invertir. Y muy importante, porque hablaste del riesgo, hablaste de tener objetivos claros, hablaste también de lo que es evaluar variables y hablaste de lo que es tener un horizonte temporal definido. Gracias, Natalia, por esos consejos que nos das. Ahora, antes de terminar la libertad financiera, para aquel que por primera vez escucha hablar de inversiones, aquel que nos ve posiblemente recientemente o incluso su primer día, un saludo de parte de Natalia y de Vanessa. Pero, Natalia, ¿cuál sería también lo más importante? Porque, por ejemplo, una persona que no tiene conocimiento de lo que es un fondo de emergencia, ¿está listo para empezar a invertir o no? ¿Qué son aquellas cosas que tú dirías tenemos que tener primero en orden y claros antes de incluso considerar estos consejos que nos das ya una vez que uno decida empezar a invertir? Es una muy buena pregunta, Vanessa, porque creemos que vamos a invertir con todo nuestro excedente y no es así. Para empezar a invertir hay que tener la casa en orden. ¿Yo a qué le digo llamar la casa en orden? Unas deudas controladas, no quiere decir que no puedas invertir si tienes deudas, pero entre más controladas estén tus deudas, mejor. Y lo que tú mencionabas, tener un fondo de imprevistos, tener un fondo de emergencias. Ese fondo no se invierte, ese fondo es tu reserva para tranquilidad, para que cuando pase algo, tú tengas con qué responder sin tener que endeudarte más y de esta manera no seguir haciendo crecer tus deudas. ¿Por qué? Porque si yo tengo hoy todo lo que me sobra destinado solo a inversiones, el día que tengo una necesidad, que tenga un imprevisto, pues voy a ir a tocarle al dinero que tengo invertido y no es lo ideal. Entonces, para corto plazo, ahorro, guardo, acumulo algo prudente. Ojo, estamos hablando de que un fondo de emergencia debería abarcar de 3 a 6 meses tu nivel de gastos y ya cuando hablamos de inversiones de multiplicación, hablamos de largo plazo. Ahí sí nos vamos a la inversión. Por eso que acabas de decir es muy importante, porque antes de invertir debería ver qué básicos financieros tengo yo organizadas en mi día a día, en mi vida. Y hay personas incluso que yo las mando antes de empezar a invertir. Listo, esa es tu intención, esa es tu capacidad. Date 3 meses, ahorra como si estuvieras invirtiendo esos 3 meses y hazte un fondo inicial para imprevistos, porque seguramente el paso de invertir será mucho más tranquilo.